Esos diálogos por distintas razones se interrumpieron. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, nos hemos consolidado como una organización político-militar que hace presencia en toda la geografía colombiana, ejerciendo así el legítimo derecho de rebelión y autodeterminación de los pueblos, luchando por la construcción de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberanía nacional. Los compañeros míos de causa común que nos vinculamos a la Unión Patriótica, que no se fueron para la guerrilla, a todos los mataron o todos viven en el exterior exiliados. Cumpliendo con el plan estratégico para la toma del poder para el pueblo, hemos desarrollado operaciones contundentes contra la fuerza pública. Creemos que así es como mejor se aplica el marxismo, porque es que el marxismo es la realidad, no es otra cosa, es la realidad en un país. Esa es la historia. Por eso yo estoy rebelado contra el Estado colombiano. Considero que las causas siguen bien, más aguda la situación. La rebelión es una alternativa para los colombianos rebeldes, revolucionarios. Con elevada moral hacia los sitios de combate. Estamos interesados en buscar una solución política al conflicto social en Colombia, resolviendo los problemas sociales, económicos y políticos que subyacen en la sociedad colombiana. Se resuelve el problema de la lucha armada. Si logramos un pacto, un tratado de paz en la mesa que trace una estrategia de desarrollo del país y que esa estrategia busque solucionar los problemas que arrastra nuestra sociedad, las armas serán innecesarias. Pero mientras eso no se logre, nosotros creemos, a diferencia de lo que pasó en Guatemala y en El Salvador, que las armas en poder del ejército del pueblo, que son las FARC, son la garantía, o para seguir dialogando, o para seguir impulsando las luchas sociales populares, y para lograr, si no por la vía política, por lo menos por la vía de las armas, por la vía revolucionaria armada, el poder. Porque el pueblo colombiano no tiene nada para dar. A nosotros no nos gusta utilizar mucho el término de mesa de diálogo y negociación. Nosotros paramos en mesa de diálogo, porque si hay que negociar, habría que dar de parte y parte. Y nosotros hemos dicho que quien tiene que dar, quien tiene que ceder, quien tiene que permitir los cambios, quien tiene que ampliar el marco para que quepa todo el país, es el Estado colombiano. El pueblo colombiano, por su pobreza, por su miseria, por su histórico abandono, no tiene absolutamente nada que dar, y mucho menos sus organizaciones. Los Estados Unidos, con el Plan Colombia, en vez de ayudar a apagar ese incendio, llega con un cubo, con un balde cargado de gasolina para echarlo al aire. Que manejara la vida política del país a través de la vía electoral, pero en Colombia eso siempre se ha negado. Otra cosa es que uno se disfrace de izquierda, se ponga ese título y lo dejen hacer vida política de izquierda, pero si uno realmente es un revolucionario, un rebelde, un bolivariano, en Colombia no dura un día echando un discurso en una plaza pública.
Y entonces por eso soy guerrillero. Que ha reducido al mínimo la capacidad de maniobra política en este país, único en el mundo en donde un entero partido de izquierda ha sido eliminado físicamente. En mi caso particular, yo le puedo decir que con todos mis compañeros de la juventud, aunque peleamos en Bogotá por ideas revolucionarias, que se quedaban en Bogotá o en las ciudades del país haciendo política abierta, en la Unión Patriótica, todos están enterrados. El proceso de paz que el gobierno adelanta con las FARC al sur del país hace más de 2 años solo ha supuesto un fortalecimiento de la guerrilla que, con la experiencia de conversaciones similares con anteriores gobiernos, ve cómo el tiempo corre a su favor. Con la fórmula de negociar en medio del conflicto, las FARC han intensificado los ataques a la fuerza pública mediante bombonas de gas cargadas de metralla que siembran desolación y muerte también entre la población civil. Mientras el ELN, para buscar un trato como el que han recibido las FARC por parte del gobierno, se ha lanzado a una cadena de atentados terroristas contra la gente, la producción y las infraestructuras. A esto se agrega la práctica de secuestros indiscriminados mediante retenes en las carreteras que han convertido cualquier viaje por tierra en este país en la compra de un número de lotería para el infierno. Preguntamos al jefe militar de las FARC por qué este ensañamiento contra la población civil. La confrontación es entre Fuerzas Armadas, las del Estado, y nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pero cuando los cuarteles están en medio de la población civil, hemos cometido injusticias con nuestros propios amigos. Y por eso las FARC está analizando la posibilidad que esas armas solamente sean empleadas en campos propiamente militares, donde no hay civiles. O si hay civiles. Y también preguntamos a Castaño por qué la crueldad de sus acciones. Hay una realidad y es, el enemigo es la subversión cuando está de civil o cuando está uniformada. Cuando se incursiona en un territorio guerrillero y es identificado el subversivo, hay que actuar militarmente contra él en el estado en que se encuentre, porque posteriormente ya no hay poder humano capaz de evitar nuestras muertes o las muertes de los civiles, que ellos también van a atacar con sus cilindros rellenos de dinamita, que los tiran a la jura sobre las poblaciones inermes. Entonces, la guerrilla afirma que la conducción del Estado solo se podrá hacer en el futuro con ella o por ella, y los paramilitares aseguran que existirán mientras exista la guerrilla. La anterior administración norteamericana respondió aprobando una partida de $1.300 millones, en buena parte para ayuda militar, mirando a combatir los cultivos ilícitos y el procesamiento de cocaína y heroína. Pero aquí ya nadie espera que solo de la mano de estas fumigaciones llegue la salida de este laberinto. Y fíjense que ¿quién se beneficia de eso? Pues se beneficia de eso los grandes capitalistas de Colombia, pero también los de Estados Unidos. Ya habrán leído un estudio que recientemente hizo Noam Chomsky. Entonces él señala cuántos miles de millones de dólares circulan por el mundo producto del negocio del narcotráfico. Y señala que el 95% de esos dineros circulan por el sistema financiero mundial, por el Citibank, por la banca mundial. Pues al punto que ustedes saben que aquí en Colombia se han elegido presidentes con dinero del narcotráfico. El presidente Samper fue elegido con dinero del narcotráfico, es una verdad de todos conocida, ¿no? Pero fíjense que en medio de todo eso, entonces estos son los que aparecen pidiendo acciones contra el narcotráfico, cuando ellos mismos son los que benefician de esos negocios, ¿no? Hace poco el expresidente López, yo no sé si sería bueno considerar el libro, le concedió una entrevista a Enrique Santos Calderón, es uno de los condueños del periódico El Tiempo, donde dice muchas verdades y creó una situación de preocupación para muchos. Él fue presidente de Colombia en el año 74. Entonces dice, desde mi gobierno para acá, todos quienes nos hemos puesto la banda presidencial, hemos recibido dinero de narcotráfico. Entonces aquí en Colombia nombran congresistas con dinero del narcotráfico, los ministros, todo el mundo recibe dinero. Pero esos mismos no se aparecen diciendo que hay que combatir el narcotráfico. Quitan presidentes, ponen congresistas, fiscales, jueces y hacen de todo. Pero eso no les pasa nada. Pero menos tocan a los narcotraficantes gringos, ¿cierto? Que luego de la debacle de la Unión Soviética, la llamada unipolaridad,
Entonces el imperio encontró un nuevo instrumento para combatir a los pueblos y sobre todo a las fuerzas revolucionarias, la llamada lucha contra el narcotráfico. Hoy hay en las calles de varios países de Europa niños ya limpiando carros y ancianos pidiendo limosna, ¿no? Pero viene la globalización y viene toda esta política, y entonces los estados cada vez son más débiles, tienen menos compromisos en la protección de la sociedad, y por lo tanto viene ese problema de resolver. Y en esa crisis tenemos que enmarcar el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Porque es que el narcotráfico es consustancial el desarrollo del sistema capitalista. El narcotráfico no corresponde a ninguna ideología marxista ni revolucionaria. Pero los campesinos no son narcotraficantes, los campesinos son sencillamente trabajadores de la tierra, son gente que le pone la espalda al sol y al agua 12 o 15 horas, y la ganancia que obtienen de producir hoja de coca o de amapola es mínima, es una ganancia que no corresponde para el trabajo que ellos realizan. No éramos narcotraficantes, sino simplemente éramos cultivadores de coca, y que la cultivamos simplemente por la necesidad que hay de subsistencia, más o menos. Que no eran delincuentes, sí, que dijeron el año pasado. Sí, que se nos hiciera un reconocimiento en eso, en que éramos cultivadores de coca, pero que al fin, por eso mañana ojalá fuera bueno de que ustedes, en el recorrido que hiciéramos, ustedes pueden ver que dentro de un cultivo de coca hay plátano, hay chiro, hay yuca, inclusive hay zapallo, o sea, la cuestión es de que se tiene la comida, se tiene la coca, porque la coca es uno de los que producen la educación, la salud. Nosotros hemos dicho públicamente que cobramos impuestos, pero no cobramos solamente impuestos a los que trafican, sino que cobramos impuestos a aquellos que tienen más de $1 millón. Lo que no hacemos es ponernos a preguntar, porque eso sería prácticamente imposible. A ver, señor, usted tiene más de $1 millón, y si tiene que ver con dinero de narcotráfico, entonces no lo recibimos, ¿cierto? Entonces digamos que es el único vínculo que podamos tener nosotros. Y el otro pues es el hecho de convivir en las áreas donde hay la producción de hoja de coca y de amapola, como convivimos en las áreas donde hay plátano, yuca, banana, café, sorgo, soya, maíz, de todo, ¿no? Porque estamos en todo el país, no más. Entonces esta es una campaña con la que buscan desprestigiar las organizaciones revolucionarias y conseguir mayores recursos para la guerra, ¿no? Muchas veces el mundo no conoce lo que pasa en Colombia, y a veces en Europa es muy difícil entender que es el narcotráfico precisamente el que financia la violencia en Colombia. Es el narcotráfico que financia la guerrilla, como inclusive lo reconocen ellos mismos. Es el narcotráfico el que financia a los grupos paramilitares, como también lo reconocen ellos mismos en su programa. Es el narcotráfico el que financia la delincuencia común. Y por eso es que le estamos diciendo al mundo, esta guerra solo no la vamos a ganar. Yo pongo un caso. Sin planta de coca es imposible tener cocaína. Pero sin el acetona o el ETE o el permanganato es imposible también tener cocaína. Y buena parte de esos precursores químicos, ¿de dónde vienen? De Europa. Compadre, yo soy el indio. Compadre, yo soy el indio que tiene todo y no tiene nada. Trabajo para mis hijos, trabajo para mis hijos. Vendo carbón y pesco en la playa. Yo soy el indio guajiro de Mingata, patria colombiana, que tiene todo del indio, mas sin embargo no le dan nada. No hay colegio para el estudio, ni hospital para los enfermos. Todavía andamos en burro y en cayuquito de remo. Entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Qué es lo que pasa con nuestro pueblo? El gobierno no da nada y nos censura por lo que hacemos. Nos dan en la mala fama y se llevan los huesos que tenemos.
Siendo una responsabilidad del Estado la liberación de sus prisioneros y ante la negativa de las fuerzas militares, la Procuraduría, la Iglesia, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los empresarios y todos los enemigos de la paz, que no han hecho nada para agilizar el intercambio humanitario como se acordó en la reunión de Los Pozos entre el comandante en jefe de las FARC-EP y el presidente, siendo reiterado por la comunidad internacional reunida en el mismo lugar. A través de la cultura podemos hacer un gran trabajo para que nos integremos los colombianos. Siendo los prisioneros de en Colombia hay una legislación que se conoce, que viene del año 1966, en el gobierno de Carlos Díaz Restrepo, donde constitucionalmente se permite que las Fuerzas Armadas conformen grupos paramilitares. Y se aplicó sistemáticamente durante mucho tiempo por parte de las fuerzas militares y de policía el asesinato, la masacre, la tortura, el encarcelamiento, la desaparición, la amenaza, el desplazamiento. Pero además, el paramilitarismo tiene una representación en el Congreso, tiene representación en gobernaciones, en alcaldías, en consejos, en asambleas municipales, tiene un poder económico y además tiene una financiación muy fuerte, no solamente de los grupos económicos, de los industriales, comerciantes y ganaderos, sino también tiene una financiación que logra del tráfico de cocaína y heroína. Dice agilizar el intercambio humanitario. Entonces la decisión son tres. Primero, si hacemos el acuerdo, estamos trabajando estos días, de intercambiar enfermos, nos entregan 10, 15, 20 y nosotros les entregamos lo mismo. Y segundo, haríamos una soltada de prisioneros unilateral, le digamos la FARC, 50 o más soldados. Eso es lo que está acordado hasta ahora en el Estado Mayor. La decisión del gobierno, ¿va a hacer el acuerdo o no lo va a hacer? Dado el fin de la zona de distensión después de que ayer la guerrilla de las FARC secuestrara un avión civil. El ejército se dispone a tomar el control de ese territorio. En este momento hay muy pocas oportunidades para la paz. El ejército ha comenzado desde la pasada noche las operaciones para recuperar la zona de 42.000 kilómetros cuadrados hasta ahora en manos de la guerrilla de las FARC. Lo hará por fases y la primera ha sido bombardear lugares estratégicos de la región del Caguán, cosa que ha hecho hace poco la Fuerza Aérea. La ocupación por tierra será cautelosa por la certeza de campos minados. Pastrana ha decidido no conceder a la FARC más preavisos y al ordenar anoche la ocupación de la zona por el ejército, puso en fuga a los miembros de la guerrilla, incluidos los jefes que se encontraban allí. Le retiró el estatuto político, por lo que a partir de ahora todos, incluido el líder Manuel Marulanda, son perseguidos por la justicia. Pastrana no escondió su enorme decepción con el líder guerrillero. Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí. Siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe. Decretamos una zona para sostener unas negociaciones, cumplimos con despejarla de la presencia de las Fuerzas Armadas. Y usted la ha convertido en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados. En su huida, los guerrilleros volaron un puente sobre un embalse, en el momento en que pasaba por él una ambulancia. Resultado, 4 personas muertas, una de ellas una mujer embarazada. También he reiterado la orden de combatir en el resto del país a todos los grupos ilegales y de realizar operaciones no solo defensivas, sino también ofensivas. Esas contundentes órdenes del presidente colombiano Andrés Pastrana ya han sido cumplidas. Ayer la guerrilla secuestraba a un senador y hoy, a las 11 de la mañana hora española, el ejército ha comenzado a bombardear la zona desmilitarizada. Finalmente la paz fracasa en Colombia. En la operación denominada Thanatos, para recuperar la zona de despeje, el Ejército Nacional utiliza aviones OP-10, AT-37, aviones fantasmas DC-34, Kefir y helicópteros Black Hawk. Por tierra se inician el desplazamiento de más de 13.000 soldados para la retoma de los 5 municipios del Caguán.
Igualmente, el aparato jurídico del gobierno retiró el estatus político a los miembros de la guerrilla y dio órdenes a las fuerzas de seguridad del Estado para que los persiga como terroristas. En Palestina también ha habido hoy choques armados, ya saben que... Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste. ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. ¡Qué bueno te ha salido! ¡Qué alegría! He acertado. Qué acierto fue también elegir una cocina corcho. Mi cocina corcho. ¿Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar? Corcho. Yo soy un hombre que está en rebelión contra el Estado colombiano. Tengo las razones, tengo causas que me motivaron a asumir el delito de rebelión. Causas que todavía, después de más de 20 años, siguen vigentes, inclusive peores. La entrega de la dignidad del país, de la soberanía, ahorita con las bases norteamericanas en Colombia, con el Plan Colombia, con la posición en que ha llevado al país, que la han convertido en la prostituta de América, Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la oligarquía colombiana, de entregar absolutamente toda la dignidad. Prueba es esto. El gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano están de acuerdo con esto. Ellos conocen. Entonces, la condición de rebelde mía continúa vigente y además absurdo que la Fiscalía no haya considerado ese delito político del cual yo me declaro perfectamente responsable y se haya equivocado diciendo equívocamente que yo soy culpable por toma de rehenes, apoderamiento y desvío de aviones y terrorismo, lo cual es absolutamente falso, señor juez. Y hay 22 millones de colombianos que viven en la pobreza. Además de 22 millones de colombianos que viven en la pobreza, hay 8 millones de colombianos que viven en el nivel de la miseria absoluta. Tenemos una cifra de 6.500.000 niños que viven en la pobreza. 6.500.000 niños que viven en la pobreza. Y 1.200.000 que viven en la miseria absoluta. Como son niños no podemos hablar de trabajo, pero sus necesidades insatisfechas sí pueden ser la vivienda, la educación, la salud, el vestuario. El 38% de esos niños que viven en el nivel de la pobreza o de la miseria son explotados económicamente. Es decir, trabajan. Y trabajan en unas condiciones donde no hay ninguna seguridad laboral. Solamente el 3% de ellos tienen acceso a la educación. Muchos de ellos, hay unas 350.000 familias en Colombia que están dedicadas a los cultivos de coca y amapola y marihuana. Y en la mayoría de estos cultivos se explota la mano de obra infantil. Es más, se busca la mano de obra infantil porque rinde más. Se les paga menos y les rinde más en el trabajo de raspar la hoja, de jalar la hoja de coca de la mata o de extraer el látex de la amapola. Son niños que desde muy temprana edad están vinculados y familiarizados de la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción. Cuando muchos de estos niños que son maltratados, que viven en condiciones de miseria y de sobreexplotación, porque el campesino que se dedica, o en las zonas campesinas donde están cultivándose coca o amapola, no hay los servicios elementales para poder vivir dignamente.
no hay luz eléctrica, no hay agua potable, no hay carreteras, no hay hospitales, no hay escuelas. Eso es o en la selva o en las regiones de páramo. Cuando estos niños conocen la guerrilla, entonces muchos de ellos plantean ingresar a la guerra. Y las FARC en muchas oportunidades accede a esa petición de los niños a que ingresen a la guerrilla. Nosotros tenemos un reglamento que dice que de 15 años en adelante se puede ser miembro de las FARC. Negociadores del gobierno colombiano y las FARC que van a comenzar las conversaciones de paz. Las dos partes están de acuerdo en que el primer asunto que van a tratar es la reforma agraria. En Colombia, más de la mitad de las tierras están en manos de grandes propietarios y hay 7 millones de campesinos pobres. Desde que su histórico líder Manuel Marulanda se echara al monte, las FARC han buscado una reforma agraria que acabara con la desigualdad en el campo colombiano. Así que medio siglo después de iniciada la guerra, la guerrilla sigue viendo en la reforma agraria un elemento esencial para resolver el conflicto. Que este país tiene el peor índice de redistribución del ingreso en América Latina. De los 11 millones de colombianos que viven en las zonas rurales, casi 5 millones viven en condición de pobreza y 2.300.000 en extrema pobreza. El gobierno tiene trabajo, pero también exigirá a las FARC que entregue las tierras que ha expropiado a punta de pistola en estas décadas de guerra. Yo no sé qué hará una niña a los 15 años en España, pero aquí en el sector rural una niña a los 15 años normalmente ya tiene 2 hijos. Muchas veces son usadas también en la relación sexual por sus padres o sus hermanos. Muchas niñas están dedicadas, si no al trabajo de la coca y la amapola, están todas dedicadas a la prostitución y ejercen entonces como prostitutas en bares, en cantinas. Yo te estoy poniendo un cuadro extremo, ¿sí? Pero que no es una excepción en muchas zonas del país. Y uno se pregunta si estos niños no tienen también en esas condiciones la obligación de luchar por un futuro mejor. Y la guerrilla pone algunas condiciones, exige unos requisitos de edad, aunque a veces los violamos y ingresamos gente menor de 15 años, es cierto. Pero unos requisitos como la edad, segundo, que sean conocidos en la región, que tengan pues algunas condiciones elementales de moral. Pero no siempre uno encuentra este tipo de jóvenes o de niños para ingresar con todas esas condiciones. Aquí en la guerrilla han ingresado prostitutas, han ingresado drogadictas y drogadictos, y a nosotros nos toca, en nuestro papel de educadores, cambiar esa mentalidad, esos vicios, esas conductas, esa moral, esa ética que han adquirido en medio de esta sociedad de campesinos pobres, miserables, abandonados, olvidados, marginados, explotados también, perseguidos y todas esas cosas. Todo está ya listo en Oslo para el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Después de ese arranque, las conversaciones se trasladarán a Cuba, el país que junto a Noruega es garante de todo el proceso negociador. Primera intervención pública del presidente tras su operación de próstata. Santos recuerda al país que el camino de la paz viene de lejos. La paz la estamos construyendo con todas nuestras acciones de gobierno. Por ejemplo, dice al aprobar la ley de víctimas y de restitución de tierras. Pero antes de Santos, otros presidentes también buscaron la paz. Andrés Pastrana ganó las elecciones en el 98 con ese mandato.
El mandatario se sentó a negociar con las FARC, despejando un territorio del tamaño de Suiza al sur del país. La guerrilla utilizó esa zona de distensión para rearmarse y secuestrar, y ese fue el gran error que se achaca a los diálogos del Caguán. El despeje se hace porque la guerrilla no quiso dialogar en el exterior, sino quiso en Colombia. Tras la frustración del Caguán, Álvaro Uribe ganó en 2002 con el mandato contrario, derrotar a la guerrilla por la vía militar. Uribe cree además que el actual proceso de paz solo beneficia al presidente de Venezuela. Chávez ha sido en sus discursos, en sus actitudes, el gran protector, el legitimador del terrorismo colombiano. La última vez que se intentó negociar la paz en Colombia fue hace 10 años, cuando las FARC aún mantenían una posición de fuerza frente al Estado. Una década después, los golpes del ejército colombiano y el contexto internacional han debilitado tanto a la guerrilla que el presidente Juan Manuel Santos cree que es posible conseguir la paz. Estamos construyendo. Es muy fácil decir que la guerrilla viola unos derechos de los niños al ingresarlos a la guerra a la edad de 15 años, 16 años, 17 años. Pero es que en la guerrilla encuentran unas condiciones muy diferentes a las que le brinda la sociedad colombiana. En la guerrilla, quien ingresa, tenga la edad que tenga y de cualquier sexo, empieza a ser considerado con otros parámetros como ser humano en su dignidad. Aquí se les enseña a leer, se les da una disciplina, se les enseña unas normas de comportamiento para con sus compañeros y para con la población civil. Se les prepara, y se les prepara en actividades que tienen que ver lógicamente con la guerra. Muchos de estos niños y niñas que ingresan 15, 16, 17 años son hoy en día enfermeros, o son radistas, o son camarógrafos, o manejan computadores, o son odontólogos. Pero eso valdría la pena que ustedes fueran a un campamento y hablaran con los niños, 16, 17, 15 años, y los vieran ustedes en sus actividades, y pudieran hablar el trato que reciben acá. Muchos de los comandantes guerrilleros, hombres y mujeres, que hoy en día están en la conducción de la confrontación política y militar, vienen de allí, de los bares, de las cantinas, de los prostíbulos, de los cultivos de coca y amapola, de la sobreexplotación a su trabajo infantil. Uno no quisiera realmente que los niños tuvieran que ingresar a la guerrilla, pero esa es nuestra realidad, es nuestra realidad. Y para ir más lejos, es que uno no quisiera ni siquiera que uno tuviera que estar en la guerrilla ya adulto y viejo como eso. Pero las condiciones en Colombia han generado este tipo de lucha, este tipo de organización y este tipo de miembros, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, que estamos en la construcción del ejército revolucionario. Un proceso que comezou un día tarde porque houbo que agardar a que o goberno de Bogotá e Interpol anulasen as ordes de captura ditadas contra algúns guerrilleiros que forman parte da delegación negociadora. Non é a primeira vez que o goberno e a guerrilla tratan de porlle fin a este conflicto que dura xa máis de medio século. En 1998, o fundador e xa falecido líder das FARC, Manuel Marulanda, e o daquela presidenta Andrés Pastrana tentaran sen éxito un acordo de paz. En calquera caso, despois de 50 anos de conflito, as FARC chegan a este proceso no seu momento de máis debilidade, tras a desaparición do histórico Marulanda e tras os durísimos golpes asestados polo exército nos últimos meses que lles custaron a vida a algúns dos máximos responsables da guerrilla. Y esos militares tendrán que negociar con hombres veteranos de la guerrilla, con jefes de las FARC que llevan décadas haciendo la guerra, pero que ahora también buscan la paz. La voz cantante la llevará este hombre, Iván Márquez. Es el segundo en el escalafón de las FARC y era menos propicio al diálogo que Timochenko, el máximo jefe de la guerrilla. A Márquez lo acompañan otros veteranos del grupo como Rodrigo Granda, Andrés París o Marcos León Calarca. Sabemos que las FARC tienen una concepción del mundo y la política y nuestro propósito no es venir a catequizar a nadie. De lo que se trata
es de convenir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las FARC exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas y con plenas garantías para su transformación en una fuerza política desarmada. Una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Venimos aquí con el acumulado de una lucha histórica por la paz, a buscar codo a codo con nuestro pueblo la victoria de la solución política sobre la guerra civil que destroza a Colombia. Aquí, a comienzos de este año, se presentó una queja generalizada de muchos padres de familia para que se les devolviera a sus hijos que no tenían los 15 años. Porque sí, se cometieron errores por parte de algunos comandantes y empezaron a ingresar sin cumplir el requisito de la edad, los 15 años. El Estado Mayor Central o el Secretariado de las FARC tomó la decisión de entregar a los padres los niños que no tuvieran esos 15 años. La mayoría se devolvieron a sus familiares. Otros no los pudimos devolver a sus familiares porque no tienen familia. Que esa es otra situación que hay. Abandonados por el padre, por la madre, no tienen hermanos, no tienen amigos, no tienen vecinos, no tienen ningún otro tipo de familiaridad con nadie. Conocen a la guerrilla desde hace muchos años porque la guerrilla ha estado en esa región. Son niños que viven pues, de la caridad. Muchos de ellos, cuando se devolvieron, a los pocos días, semanas, estaban volviendo otra vez, fugados, volados de sus padres, de sus familiares. Otros regresaron a las actividades anteriores que tenían, es decir, a trabajar desde bien temprano en las fincas ganaderas, en los cultivos de coca, en los cultivos de amapola o en los bares y en las cantinas como prostitutas. Esa es la realidad. Yo le estoy hablando de la situación del campo. En la ciudad es peor. En Bogotá hay 30.000 niños que viven en la calle. Estadísticas oficiales. Y hay un censo de hace 1 año y medio donde se dice que hay 35.000 prostitutas menores de 15 años en Bogotá, en la capital del país. Entonces, esa es la realidad nuestra. Y hay que conocerla y interpretarla para poder conocer un poquito más la realidad, no solamente de la guerrilla, sino la realidad de la sociedad colombiana. Buena parte de ellos había depósitos de combustible e insumos o precursores para el narcotráfico. Se trata de destruir los elementos claves construidos por los guerrilleros de las FARC en la zona que durante más de 3 años fue el escenario de las conversaciones de paz. En su primera ofensiva, la aviación colombiana consiguió hacer blanco en varios campamentos, pistas de aterrizaje, carreteras, trincheras e incluso bodegas de las FARC. Y también se busca afectar la infraestructura financiera representada esencialmente por los sitios de procesamiento de drogas. Dejar fuera de juego a las FARC militar y financieramente son los 2 objetivos de la ofensiva militar. El tercero consiste en garantizar la seguridad de los habitantes que viven en los 5 municipios que integran la zona de distensión. Sin embargo, la primera ofensiva del ejército colombiano se ha cobrado ya 3 víctimas mortales, 2 de ellas menores de edad. El peligro al que está expuesta la población civil ha obligado a las autoridades de la zona a decretar el toque de queda. Aquí en la zona de distensión se acaba ya de registrar el ingreso del ejército al área desmilitarizada. Los soldados al batallón Cazadores, una unidad militar que estaba ubicada en esta zona, recuperaron esta mañana el control nuevamente. Gracias, Salvador Judith. Y una noticia de última hora, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un incremento de las fuerzas españolas a la Operación Libertad Duradera. Ya arremeteron contra o presidente colombiano Andrés Pastrana e advirten que a ruptura do proceso de paz implica inevitablemente unha declaración de guerra. O comezo dos bombardeos sobre a zona de distensión para expulsar de los guerrilleiros é para estes un exemplo de que Pastrana está seguindo a liña de Bush en Afganistán, o que non axudará a resolver os problemas. De momento, os ataques desde o aire sobre posicións da guerrilla custaron a vida a lo menos 3 civis, 2 deles menores de idade,
algo que lamentaron os responsables da Forza Aérea Colombiana que anunciaron a apertura dunha investigación sobre estas mortes. Orientada hacia depósitos de combustibles, de municiones, de armamento e de insumos para drogas. E a decisión de Pastrana recibiu xa o apoio dos Estados Unidos, da Unión Europea e da Organización de Estados Americanos. A consecución da paz en Colombia está en plena crise tan fonda como a que sofren dende hai meses en Oriente Próximo. Y mientras la guerrilla recrudece su ofensiva terrorista, estaciones de electricidad y de teléfono han sido atacadas y un acueducto envenenado. Y en medio de esta guerra la población, ya son 3 los civiles muertos. Son las primeras víctimas civiles de la operación Thanatos, que ha dejado también una docena de heridos de gravedad. Muertes que el ejército colombiano justifica así. Hemos atacado únicamente blancos militares y blancos de la estructura de narcotráfico. Desafortunadamente pueden ocurrir accidentes. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, es siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla. Tome una copa de Soberano siempre que desee saborear un buen coñac. Coñac Soberano de González Díaz. Tengo más de 5 años de estar en total, en absoluto aislamiento, sin poder ni siquiera intercambiar conversación con nadie porque no hablo el idioma. No se me ha permitido ni siquiera estudiar el idioma. Entonces, la tortura psicológica, que no deja huella aparente, visible, es peor que la tortura física. Además, yo quisiera decirle, señor juez, que yo no he tenido oportunidad de conversar desde diciembre del 2004 con ninguno de mis 2 abogados, ni con el doctor Ramiro Orjuela, ni con el doctor Óscar Emilio Silva Duque en privado. El doctor Silva Duque ha estado más de 4 veces aquí en los Estados Unidos, solamente nos permitieron hablar en una oportunidad y en esa oportunidad estaba también encadenado, arrojado por todas partes y hubo presencia de un agente del FBI en esa reunión para que monitoreara la conversación. El cadáver de alias Iván Ríos, el cuerpo del jefe guerrillero, presenta un tiro en la frente que le propinó alias Rojas, su hombre de confianza, quien decidió cortarle la mano derecha y entregársela a las autoridades. El ejército también trasladó el cuerpo de alias Andrea, la compañera sentimental del jefe guerrillero, quien fue ultimada a tiros por alias Rojas. En las FARC no hay amigos. Y así lo demostró alias Rojas al dar muerte con un tiro de gracia en la frente a su jefe inmediato, alias Iván Ríos. Se dio esta situación por la presión del ejército colombiano. Llevábamos 15 días, ya la alimentación pues escaseaba. Lo hice para salvar la vida de mi compañera y de otro compañero. Una vez el guerrillero dio muerte a alias Iván Ríos en la madrugada del pasado jueves, le hizo creer al resto de insurgentes que el ejército se había tomado el campamento. Todos salieron a correr y alias Rojas aprovechó para dar muerte a la compañera de Ríos y cortar la mano derecha del jefe guerrillero. Este guerrillero, quien duró 17 años en las FARC, cree que la agrupación insurgente está en uno de sus peores momentos. En este momento, muchachos, van en una situación difícil. En este momento deben de estar sin comida. Yo estoy en las peores condiciones
para asistir a este juicio. No solamente son las esposas, es que yo estoy encadenado a la cintura. Además tengo cadenas en los pies y tengo un cinturón en la pierna con una batería de miles de voltios que, a juicio de cualquiera de los carceleros que están aquí, ellos pueden accionar el mecanismo y producirme una fuerte descarga eléctrica. Más noticias de la crónica internacional. A esta hora está previsto que comiencen en Cuba las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, una fase clave de unas conversaciones que esperan poner fin a un conflicto armado que dura casi 5 décadas. Con algunos comunicados de las FARC en las últimas semanas asegurando que no tienen agendas ocultas y con un gobierno colombiano firme en su propósito de alcanzar la paz sin concesiones y sin una tregua de alto el fuego, las dos partes se sientan desde hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana como sede permanente para el diálogo. El exvicepresidente Humberto de la Calle encabeza la delegación del gobierno y el número 2 de las FARC, Iván Márquez, lidera a los negociadores guerrilleros. Y como primer punto de este cara a cara, el desarrollo agrario y el reparto de la tierra, todo un reto, ya que es el origen del conflicto armado. María y Daniel son los nombres figurados de dos campesinos desplazados por la violencia. Hoy vienen a reclamar ante una oficina del gobierno las tierras que hace una década les quitaron los paramilitares a punta de cañón. Nos amenazaron que si no nos largábamos nos mataban, nos daban 24 horas para desaparecer. En Colombia hay 2 millones de campesinos que perdieron sus parcelas por el despojo de los grupos armados, sobre todo por parte de los paramilitares. En Colombia el 1% de la población posee el 52% de la tierra. Colombia es un país que a diferencia de otros nunca resolvió el problema agrario, nunca hubo reforma agraria, nunca hubo modernización del agro. Y eso, modernización del campo, es lo que ofrece ahora el gobierno, respetando siempre la propiedad privada. La guerrilla pide un reparto más justo de la tierra y habla incluso de propiedad colectiva. El bombardeo se efectuó entre los ríos Guayabero y Caño Cabra en Vistahermosa, Meta. Las bombas impactaron un túnel en donde estaban reunidos celebrando la llegada del Año Nuevo los 3 jefes principales del frente. Es algo intolerable. Nosotros denunciamos al mundo, a la comunidad internacional, que el día de ayer, entre 1 y 4 de la mañana, el territorio ecuatoriano fue bombardeado por tropas colombianas. Por lo tanto, recurriremos a todos los canales internacionales de protesta. Nuestro embajador ha sido llamado a Quito ya, e iniciaremos las acciones legales internacionales, tanto de denuncia a los países amigos, como a la comunidad internacional en general. Mis convicciones ideológicas, mi firmeza política está al 100%. Estas cadenas, estas esposas, estas baterías, el confinamiento absoluto al que estoy sometido, el aislamiento total, me dan a mí es ánimo de lucha. Esto incentiva mi voluntad de seguir luchando y me da la razón de que la lucha de nuestra organización, las FARC-EP, la lucha mía como miembro de la organización, la lucha del pueblo colombiano por construir una nueva Colombia está vigente y eso nos motiva a continuar en la brega, en la lucha. Atención, mucha atención. Les voy a ser muy sincero. La canción que es por dinero no es canción del corazón. Si es fría la motivación, será una canción sin fuego. Si es fría la motivación, será una canción sin fuego. Ni 5 cobre el turbial, nada cobre el ruiseñor,
que así se inspire el cantor, siempre que vaya a cantar, no habrá nota musical, hermosa si no hay amor, no habrá nota musical, hermosa si no hay amor, y cuando vayas a cantar, canta como un pajarito, cuando vayas a cantar, canta como un pajarito, ese sí canta bonito, porque canta sin cobrar. Qué hermoso el mundo animal, porque no hay pobres ni ricos, toditos son igualitos, si la gente fuera igual. ¿Quién cobra por alegrar? Alegra de embustería. ¿Quién paga por la alegría? Alegría no va a encontrar, le pueden aparentar o vender hipocresía, le pueden aparentar o vender hipocresía. Dicen que el capitalismo todo lo compra y lo vende. A mí el capital me ofende, jamás cantaría lo mismo si el manto del egoísmo a mis canciones envuelve. Si el manto del egoísmo a mis canciones envuelve, y cuando vayas a cantar, canta como un pajarito, cuando vayas a cantar, canta como un pajarito, ese sí canta bonito, porque canta sin cobrar. Qué hermoso el mundo animal, porque no hay pobres ni ricos, toditos son igualitos, si la gente fuera igual. ¿Qué más?